Nos acompaña en esta mañana Sergei Kiliakov, por supuesto, para comentarnos, platicarnos, regalarnos más de la cultura rusa, pero ahora desde la ciudad de Moscú. Muchísimas gracias al representante oficial de la Agencia Federal de Turismo de Rusia, Rosturismo. Ahí está, en México. Muchas gracias, Sergei. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Cintia. Hoy estás muy contento, ¿eh? Sí, Te veo muy no, contento. pero estoy bien contento porque es que estamos en una temporada bien activa, súper alta, vamos a decir así. Rusia tiene mucha popularidad. Hoy nos tocan hablar sobre la capital de Rusia, ¿no? Sé que seguimos nuestras pláticas que se convierten en las pláticas tradicionales en el Canal 21, ¿no? Sobre la cultura rusa, sobre el turismo cultural. Entonces, Moscú no es casualmente el tema que nosotros escogimos como uno de los más importantes, porque Moscú es uno de los anfitriones del Mundial, ex capital de los Juegos Olímpicos de 1900. Entonces, deportivamente, tiene historia también tiene importancia enorme, sí que allá. Moscú, ¿qué ven los mexicanos actualmente que están en Rusia? Me hablaron mis amigos por teléfono, no sé qué, diariamente me hablan y dicen que Sergio, tú no puedes imaginar la plaza central de Moscú, la Plaza Roja y aledaños, está llena de los mexicanos. Hay más mexicanos que rusos. Ya tomamos la plaza. Sí, ¿no? Y las canciones mexicanas, todas esas. Oye, que llegó la gritos. bendición. ¿Viste un camión que se llama La Bendición. se hizo desde aquí, llegó? Exactamente. No, y esa es sorpresa. Están más que contentos porque los rusos tienen imagen de muy fríos, muy serios, etcétera. Ahora dicen que mentira, todos los mexicanos dicen mentira, son hospitalarios, son calientes, son muy amigables y reciben perfectamente. Entonces, Plaza Roja es la plaza central, es el corazón que late en el centro de la ciudad. Aquí se empezó la historia de Rusia, ¿no? De la Rusia antigua y de la Rusia contemporánea. ¿Por qué se llama la Plaza Roja? Mira, la Plaza Roja, vamos a decir, adjetivo krasny. Okay. Krasny, Plaza Roja, Krasnaya Ploshchid. Krasnaya es roja, ¿no? Pero Krasnaya tiene otro adjetivo. Y desde la antigüedad significaba más bello, bonito. Esa es más la palabra más correcta. en el ruso, más correcto. Pero lamentablemente se pegó el nombre como Krasny Ploshchid, como Plaza Roja en todo el mundo, no Plaza Bella o Plaza Bonita, Plaza Grande. Es la segunda plaza en el mundo por su tamaño, después de Tiananmen en Pekín. Es enorme plaza y por eso digo que qué bueno que está llena actualmente de los aficionados mexicanos con sus sombreros, con sus... No, es un show mexicano que tenemos ahorita. Qué bueno que los mexicanos son líderes en la Plaza Roja ahorita de muchos acontecimientos porque hay muchos conciertos, hay muchos bailes allá en la plaza. No es como la plaza como Zócalo nada más, no sé qué. No, al contrario. Es ahorita una fiesta permanente. Exactamente. Hasta que pueden imaginar el famoso concurso de las orquestas militares. Y una de las mejores orquestas que tenían su participación en esta Plaza Roja fue la Orquesta Militar de México. ¡Ay, es en Sí, serio! no. Pueden buscar en internet, pues van a verse que excelente participación, mucha emoción, muy pintoresco. Es como ejemplo, la Plaza Roja no es solamente la plaza contiene muchísimos objetivos, o mejor decir, edificios históricos, como el famoso San Basilio, que conoce todo el mundo, con sus cúpulas de cebollitas de varios colores, etcétera, etcétera. Ya hemos visto infinidad de fotos porque de verdad es algo que aquí en México no tenemos y todos los que van para allá, los turistas, es la postal que hemos estado viendo últimamente. Casi símbolo, ¿no? Sí. Símbolo turístico, Sí. pero pueden imaginar un detalle, por eso nosotros estamos platicando aquí. ¿Quién construyó por la orden de Levan el Terrible?
Ah, ok. este templo. Sí. Y pueden imaginar que cegaron a los constructores de este Ajá. templo. Cegaron, ¿por qué? Porque el templo, la catedral, salió tan bello, tan impresionante, que el zar Sí, Iván el Terrible ordenó de cegar para que no construyan más, Otro no igual. repiten la belleza de este templo, o todavía no construyen mejor, no Sí, sé claro. qué templo. Esa es la detalle histórica, no es la leyenda, Claro. así fue, no sé qué, así fue. Por algo era Rusia Iván en el Terrible. Iván el Terrible, no durante el Putin, no sé qué, no tenemos esto. No, Guau, entonces, esta es la Plaza Roja y yo he dicho que aparte de esto hay mucho más edificios. Hay el famoso mausoleo Ok. de Lenin, que es muy popular entre los turistas para ver la momia, ¿no? Sí, que de Lenin allá, y ver muchas más cosas que están allá, las famosas galerías que tienen, galerías GUM, que se llama allá. ¿Cómo se llama la calle principal que también hay mucho ahí que va de la Plaza Roja? Sí, la Plaza Tverskaya. Ok. Esta es la Plaza Tverskaya y esta es la plaza muy popular. También está llena de Claro. los aficionados de fútbol ahorita. También tiene muchos escenarios en donde sé que hay muchos conciertos que están pasando, muchos festejos. Claro. Yo creo que ayer festejaron los rusos, ¿no? Su victoria, pero esperamos que el domingo festejan México. los mexicanos. Claro No que sé qué. sí. Y al final yo puedo decir una cosa, muchos conocen los mexicanos las palabras como spasiba, Sí, como muy nazdarovia, que significa Ah. no sé qué, salud, pero ahorita tenemos que aprender nueva palabra. ¿Cuál? ¿Cuál? Se llama Победа. Победа antes del juego con los alemanes. Победа es victoria. Победа, esa es nueva palabra de México. Muchísimas gracias, Sergey. Un placer que estés aquí con nosotros, conocer un poco más de tu país. Bueno, y estaremos teniendo tu visita regularmente, que es un verdadero honor. Que tengas A excelente sus día. órdenes.